Eh, es costumbre que en Minjá de Yom Kippur se lea, además de un trozo de la Torá, una Haftará. La Haftará que se lee en Minjá de Yom Kippur es la historia de Yoná. Es una historia conocida de un profeta que fue encomendado por Akadosh Baruj Hu de ir a Ninvé. Él decide no hacerlo y trata de rehuir la profecía yendo al mar y bajando a las profundidades de algo que es diferente a la Kedusha. Finalmente Akadosh Baruj Hu lo trae de vuelta a la tierra, lo trae de vuelta a Yafo y él termina su misión yendo a Ninve, donde Akadosh Baruj Hu le dice exactamente lo que tiene que profetizarles, que ellos vuelvan en Chubá, y, porque si no la ciudad iba a ser destruida. Una historia conocida que está escrita en el Tanaj. Simplemente esta historia a nivel de Pshat es traída en la Minjá de Yom Kippur, casi al final del día, para enseñarnos el valor de la Chubá y que las personas tienen que arrepentirse de sus actos, especialmente de aquellos que tienen de una persona con otra, que ese es el punto fundamental de la Nebuá en Ninvé. Y de esa manera el acercamiento a Kadosh Baruj Hu va a ser mucho más fuerte. Eso es, en términos pero muy, muy simples, la historia de Yonah. Sin embargo, esta historia tiene muchos puntos, tiene muchos temas que van obviamente enmarcados en el tema general de la Tshuvá, también de la Nebuá, de la profecía, y también de otros temas generales que podemos profundizar en esta historia que es en sí fascinante. El libro de Yonah se encuentra entre Azar, en los 12 profetas que suelen conocerse como menores, justamente después de la Nebuá del profeta Obadiah, una de las más cortas, y dice así al comienzo: Vayhi dvar Hashem el Yonah ben Amitai lemor. Kum lech el Ninve, העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. Le dice a Kadosh Baruj Hu a Yonah ben Amitai, Yonah el hijo de Amitai, levántate, anda a Ninve, la ciudad grande, ukra alea, y declara o llama en ella, sobre ella, que alta ra'atam lefanai, que subió la maldad de ellos delante de mí. Yonah, como dije, rehúsa o rehuye la misión, y dice el pasuk Gimel: Vayakom Yonah libroch Tarshisha milifnei Hashem vayeret Yafo vaimtza onia. Y se levantó Yonah para escaparse a Tarshish, de delante de Hashem, vayeret Yafo, y bajó hasta el puerto de Yafo, vaimtza onia, encontró un barco, va a Tarshish, que venía de Tarshish, va iten sejara, y dio todo lo que el barco costaba. Vayeret va, bajó en el barco, lavó imagen Tarshisha, para ir con ellos hacia Tarshish, milifne Hashem, de delante de Hashem. La pregunta que obviamente tenemos que hacernos es por qué, siendo Yonah un profeta reconocido ya, como se ha estudiado en otras partes del Tanaj, ya que había hecho profecías, que estas ya se habían cumplido. Entonces, ¿por qué Yonah en este punto no cumple, por ponerlo así, lo que Akadosh Baruj Hu le está ordenando? Especialmente cuando sabemos que existe un klal, una regla, que dice que Anaví akovesh et nevuato, un naví que no cumple su profecía, hayab mita, está condenado a muerte. En este punto del texto todavía Hashem no le dice a Yonah qué es lo que tiene que decir en Ninve. Lo único que le dice es que vaya a Ninve, porque es una ciudad que altara atam lefanai, que ha subido la maldad de ellos delante de Hashem. O sea, es una ciudad de personas que son corruptos, y Yonah tiene que ir allá. Intuye Yonah que el mandato está dirigido a que estas personas en Ninve
No olvidar que la ciudad no es una ciudad de Israel, es una ciudad de las naciones del mundo. La maldad de ellos puede traerles consecuencias graves y probablemente Hashem quiera que esa maldad termine. Yonah no acepta la misión, baja a Yafo, baja al barco, baja al mar y se va hacia Tarshish. Hay acá un tema. Primero, ¿qué es la ciudad de Nínive y de dónde aparece? ¿Es la primera vez que la encontramos en el Tanaj o ya habíamos escuchado de ella antes? Pues sí, escuchamos de ella antes. En el Sefer Bereshit, en la parashá de Noach, está escrito al final prácticamente de la parashá de Noach un het, un pecado que la humanidad hizo en contra de Akadosh Baruj Hu. Ese pecado fue el pecado de la Torre de Babel. ¿Bien? Migdal Babel, como también es conocido. Sin embargo, este pecado, el pecado de la Torre de Babel, que fue liderado por un personaje que se llamaba Nimrod, no fue completamente aceptado por todas las personas de su generación. Y dice la Torah que en aquel momento, cuando Nimrod era un Gibor Hail, leo en la Torah, en el Pasuk, en el Perek Yud, capítulo Yud, 10, en el versículo 9, dice, Vehu haya Gibor Tzait, se refiere a Nimrod, Lifnei Hashem, o sea, delante de Hashem, para Leajizoto. O sea, todo está delante de Hashem, porque tiene que acentuar acá la Torah que lo hacía delante de Hashem, eso es para decir que quería enfadar a Hashem. Al Ken y Amar, y por lo tanto se va a decir que Nimrod Gibor Tzait Lifnei Hashem, no hay como Nimrod, un héroe que caza delante de Hashem, o sea, para ofender a Kadosh Baruj Hu. Batehi Reshit Mamlachto Babel, y el comienzo de su reinado fue Babel, Erech, y también un lugar se llama Erech, Akkad, otro lugar se llama Akkad, Jalna, Beres Shinar, y otro lugar se llama Jalna, en la tierra de Shinar. Estamos hablando del moderno Irak. Minaharetz Haji, dice inmediatamente en el Pasuk 11, Minaharetz Haji, de aquella tierra, Yatza Ashur, salió un personaje, se llamaba Ashur, Vaiven et Ninve, y él fue el que construyó Ninve, Be'et Rehovot, Ir, y la ciudad de Rehovot, Ir, Ve'et Kalach, 3 ciudades, Ninve, Rehovot, Ir y Kalach. Bet Resen, y también otra ciudad que se llamaba Resen, Ben Ninve o Ben Kalach, que estaba entre Ninve y Kalach, Hi Aira Gdolah, entre Ninve y Kalach, y Ninve, es lo que leemos después, señora, se llama la Ir Agdolah, la ciudad grande, porque las dimensiones de la ciudad eran muy, muy grandes. El Rashi explica en este lugar, precisamente aquí, que el hecho de que Ashur saliera de esta tierra, o sea, de la tierra de Babel, de Irak, y fuese a otro lugar, este otro lugar es Asiria, hoy sería en la moderna Siria, y fundara otra ciudad, es porque él, Ashur, no estuvo de acuerdo con rebelarse en contra de Akadosh Baruj Hu y fabricar y construir o ayudar a construir a Nimrod la Torre de Babel. Entonces, para no caer en este pecado en contra de Akadosh Baruj Hu, contra del Creador, se alejó de Nimrod y construyó su propia ciudad, Ashur. Al Pnei Advarim, como se ven las cosas en forma simple, diríamos que este personaje, Ashur, es un tzadik, porque no intenta rebelarse en contra de Hashem. Sin embargo, en la percepción más profunda de los Nevi'e Israel, de los sabios de Israel, no siempre toda acción que al parecer parece justificada o parece justa es internamente así. Y el hecho de que una persona se rebele en contra de un dictador y forme su propio grupo no siempre quiere decir que esta persona sea una persona justa. Ejemplos en la historia tenemos muchos, este es uno de ellos. Ashur construye la ciudad de Ninvé, una ciudad grande, una metrópolis muy muy grande, como sabemos también por las ruinas arqueológicas. Hoy día la ciudad de Ninvé queda frente a la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, que hasta hace muy poco estaba en poder del Estado Islámico. Fue recuperada por las tropas iraquíes nuevamente.
Es por las ruinas que se ve, o lo que han dejado después los musulmanes, es bastante grande. Y esta ciudad en el futuro iba a ser capital de un imperio, del imperio asirio. Por lo menos 150 años después de Yonah, tal vez un poco más. La ciudad de Nínive, siendo capital del imperio asirio, fue el lugar donde se planeó, desde el cual salieron las tropas para exiliar, para destruir, para asesinar y para matar a las 10 tribus de Israel. Ellos conquistaron el norte de la tierra de Israel y expulsaron de aquí a las tribus que después se perdieron, creando y causando algo muy parecido a lo que fue el Holocausto. O sea, Yonah sabe que se está enfrentando, que está por ingresar a un búnker de una persona, de un pueblo que no es amigo de Israel. Esto quiere decir que había en Ashur, el constructor de Nínive, una maldad pnimit, interna, bastante más grande y profunda que lo que se veía simplemente. Él no se revela en contra de Hashem, sin embargo, las intenciones no son ser un tzadik, sino crearse un nuevo imperio con una nueva forma de rebelarse en contra de Hashem, que va a ser justamente el destruir al pueblo de Hashem en el futuro. Entonces, Yonah conocía la naturaleza de Nínive y no le interesó ir donde ellos a tratar de que estas personas volvieran en Teshuvá. Porque si ellos volvían en Teshuvá, cosa que era posible, como sabemos por Hazal, que las naciones del mundo tienen una capacidad mayor de arrepentirse en el nivel simple de las cosas que decimos, que Israel. Y al volver en Teshuvá, de lo que pidió Hashem volver en Teshuvá, porque tenemos que, si leemos el texto y nos atenemos a lo que está escrito acá, que es también cómo se manifiesta en el Midrash, lo que Hashem había pedido a Yonah que diga después en Nínive es que ellos se arrepienten de las cosas malas y corruptas que habían hecho entre ellos. Como dice el texto más adelante, Beyashubu ish midarko ra'a, y volvió cada persona de su mal camino, umina jamás asher bekapeihem, y del jamás, o sea, del robo que tenían en sus manos. O sea, que no hay un pedido de que estas personas se transformen en Benei Noach, crean que hay un solo creador que creó el mundo y que entregó la Torá a Israel y que cumpla las mitzvot de los Benei Noach. No es ese el pedido. El pedido es que se comporten bien entre ellos. Pero era un pueblo de idólatras, hacían abodazará, tenían ídolos, sacrificaban animales a dioses, y eso no fue pedido que se cambie, solamente fue pedido que se cambie el comportamiento entre ellos. Si eso iba a ocurrir, y eso es probablemente, pensó Yonah, que va a ocurrir, eso va a fortalecer de alguna manera a las personas de Nínive y va a crear el futuro imperio que finalmente fue. Lo que iba a ser para Israel consecuencias de tipo material muy graves y consecuencias también de tipo espiritual muy graves, debido a que si las personas de Nínive, a quienes se les pidió o se les iba a pedir que cambien su comportamiento, lo van a hacer, y las naciones del mundo, si se les explica y si se relata delante de ellos las formas en que tienen que aceptar la teshuvá, por lo menos en este primer punto, están krovim, dicen los sabios, están cercanos a hacerlo. Y Israel, por el contrario, no está tan cercano a hacerlo, por circunstancias en la naturaleza de cada uno de estos dos elementos humanos. Puede ser un kitrug, una acusación en contra de Israel, que estos vuelven en teshuvá, mientras que Israel no. Entonces, este shikul, este pensamiento de Yonah, le hace preferir que no escuchar la nebuá. La nebuá todavía no estaba dicha, solamente le dijo que tenía que ir a Nínive. ¿Y qué hace? Se va de delante de Hashem, se escapa de delante de Hashem se refiere a la tierra de Israel, que la nebuá, la profecía, estamos hablando de la profecía exacta, aquella que se cumple hasta el último punto,
no predicciones o visiones, sino la profecía, solamente se da va o va a abura, en ella o por ella. Entonces, si Yoná va al mar, en el mar, Akadosh Baruj Hu no va a hablar con él para indicarle qué es lo que tiene que hacer. Rashi trae de parte del Midrash un mashal. Es como si hubiese un Cohen, que el Cohen tiene un esclavo, y este esclavo se escapa del Cohen. Entonces, ¿qué hace para que el amo no lo vaya a perseguir, no lo vaya a buscar? El esclavo se va a un cementerio, un Betakvarot, que ahí el Cohen no puede entrar. Y piensa, bueno, acá voy a estar seguro, el amo no me va a venir a buscar. Sin embargo, el amo tiene otros empleados, tiene muchos shlichim, puede mandar a alguien a buscarlo, y eso fue lo que hizo, mandó a la seará, mandó a la tormenta, mandó al pez. Hay formas de poder traer al esclavo cuando está incluso dentro de la tumba. Otro punto en este primer pasuk, que no es menos importante y que ya raya en el punto de vista geográfico que las cosas se están dando, dice aquí que Yoná bajó a Yafo. Siempre que vamos a escuchar lo que Yoná hace, vamos a escuchar que en hebreo se repite constantemente el verbo yarat, vayeret, y bajó a Yafo, bajó a la Onía, bajó a la parte más profunda de la Onía, se durmió, bajó más todavía. Esto es porque el alejarse de la Kedushá y de la santidad es obviamente una yeridad, una bajada, en especial cuando estamos hablando de un profeta. E irse de la tierra de Israel es obviamente una yeridad, es una bajada espiritual, material, cultural, intelectual. En todos los puntos es un descenso. Y él decide Libroach Tarshisha, escaparse a donde, a Tarshish. ¿Qué es Tarshish? Es una discusión entre los sabios, si es que estamos hablando de un lugar o estamos hablando del mar, Oniot Tarshish, las naves del mar, o estamos hablando, como dije, de un lugar geográfico. Y sobre el lugar geográfico hay muchísimas opiniones. Hay quien opina que estaba en Anatolia, acá en Turquía, hay quien opina que estaba en el norte de África, que podría ser Cartago. Sin embargo, quiero estudiar una opinión, que es la opinión que trae el Malvin, no aquí, porque acá cuando el Malvin estudia, Malvin es uno de los comentaristas del Tanaj, tal vez uno de los más amuquín desde el punto de vista del comentario y la explicación a nivel intelectual muy profunda. Cuando estudia en el libro de Yoná, Tarshish se refiere a otra cosa, se refiere a las intenciones de Libroach, de escaparse, y el mar como un lugar de escape para Yoná. Sin embargo, en otro lugar, porque la palabra Tarshish se repite en el Tanaj bastante, en el libro de Yeshayahu, en el libro del profeta Yeshayahu, en el Perek, capítulo Hav Gimel 23, en el pasuk Aleph, el pasuk dice Masat Zor Halili Oniot Tarshish. Una carga que es de Tzor, Tzor es en el Líbano, un lugar en el Líbano, que también incluía Oniot Tarshish, las naves de Tarshish. Explica el Malvin qué significa Tarshish. Dice en su explicación el Beura Milim, la explicación de las palabras, dice Hi Ir Tartesis, es la ciudad de Tartesos, Bimdinat Spaniem Hakduma, en el lugar, en el país de España, la España antigua, Shaitak Shuraim Tzor Be Arabón Umishar, que tenía relaciones con Tzor, o sea, con el Líbano, en Arabón, en todo tipo de comercio, Umishar, de mercancías. O sea, Malvin está haciendo alusión a una tradición, él escribe hace más o menos 200 y tantos años atrás, donde la idea de Tartesos era un imperio que gobernó en España antes de los romanos, antes que los romanos llegaran. Todavía hace 200 y tantos años atrás la idea de Tartesos era prácticamente un mito. No era tan reconocido entre los profesores y entre los investigadores que había existido un imperio así, era más bien algo mítico. Y Malvin hace alusión a que Yoná es del siglo VIII antes de esta era, más o menos,
haya ido hasta ese lugar, que es más o menos la época en que Tartessos existía. Después ya con el paso del tiempo se han encontrado ruinas arqueológicas y se ha reconstruido la cultura de los Tartessos, y hoy día en España es bastante conocido este tema y bastante divulgado y estudiado como parte del pasado prerromano de Hispania, o sea, prerromano de España mismo. Tartessos era un lugar que había sido construido, que había sido fundado el imperio por los fenicios, aquellos que venían del norte de África y de la costa azatí, de lo que hoy es Asa en Eretz Israel. Si habían Yehudim que habían participado en la construcción del imperio de Tartessos, era muy probable, porque también encontramos que las Oniot de Tarshish, hacia Tartessos, las encontramos también vinculadas con el rey Shlomo, que las utilizaba para traer el oro de Ofir. Sin entrar ahora en ese punto, podemos entonces explicar que el viaje de Yoná hacia Tarshish era el viaje de Yoná hacia un lugar donde probablemente había comerciantes Yehudim, judíos, que se habían establecido en aquellos lugares. Pero tal vez había algo más que simplemente un Yishuv Yehudí de ultramar, lejos de Eretz Israel. Más adelante nos cuenta la historia de Yoná, que los marinos, cuando estaban a punto de ahogarse, o la nave en la que estaba a punto de hundirse, deciden tirar a Yoná al mar, como dice el texto, y el de Yoná es tragado por un pez. Hay una Agadá que trae el Pirkei de Rabbi Eliezer en el Perek Yud, capítulo 10, donde Rabbi Eliezer Agadol comenta que Yoná ingresó al pez como una persona entra a un Betacneset, o sea, caminando. O sea, de lo grande que era el pez, pudo entrar caminando y sobrevivió en el pez 36 horas, 3 días. Pero no solamente que sobrevive dentro del pez, sino que los ojos del pez le sirven como ventanas a través de las cuales va a poder observar cosas que hay debajo del mar. Una de las cosas que el pez muestra a Yoná es la puerta del Geinom, que está en el mar. Según la tradición de Hazal, el Geinom tiene 3 entradas. Hay una que está en el Midbar, en el desierto, otra que está en Jerusalén, como dice la Gemara en Masejet Sukkah, en el Gehinom, en el valle de Hinnom, que está al lado de la ciudad de Jerusalén. Existen 2 palmeras, entre las cuales hay un ingreso a el Geinom. Y hay otra entrada al Geinam en el mar. Explica uno de los comentaristas al Pirkei de Rabbi Eliezer que se refiere al mar de Tarshish. O sea, que frente a las costas de Tarteso habría un agujero, habría un lugar, que este lugar es la entrada al Geinam, una de las entradas, la que está en el mar, al Geinam. 2 puntos sobre esto. Desde el punto de vista de la Yahadut, el tema del Geinam como algo material o como algo espiritual es un punto que hay que estudiar. Si bien siempre se sostiene que el Geinam es algo espiritual, o sea, que tiene que ver con las almas y no con algo físico que se encuentra en el mundo, sin embargo, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en un libro donde él estudia los temas del juicio y de las cosas que van a ocurrir después de la muerte, él comenta que al parecer la realidad del Geinam no está tan claro si es material o espiritual, o es ambas a la vez. Eso por una parte. Por otra parte, si nosotros nos concentramos y vemos qué es Tartessos, dónde se ubicaba Tartessos, después de que se atraviesa el estrecho de Gibraltar y ya se ingresa en el Mediterráneo, España todavía tiene como una costa en el Mediterráneo antes que comience Portugal. Ese lugar sería el lugar donde antiguamente se ubicaba el reino de Tartessos, según todas las descubrimientos arqueológicos y investigaciones que se han hecho. Está entre el sur, entre Cádiz y la ciudad de Huelva, más o menos antes de que ya comience la frontera con Portugal.
Nombres todos estos de origen semita, Cádiz, de la palabra Kadish, Kadesh significa sagrado. Huelva es un nombre moderno de una ciudad que tenía un nombre mucho más antiguo. Y frente a estas costas estaría ese lugar que sería el Petah del Geinam, de la entrada del Geinam. Estamos hablando frente al océano Atlántico. Estamos hablando de dificultades muy grandes que tenían los marinos entonces para poder atravesar ese océano y de un mundo desconocido que había detrás de ese océano. ¿Quién nos puede llegar a pensar, nos puede indicar exactamente cuáles eran las intenciones de Yoná y qué más él quería hacer para alejarse de la tierra de la profecía? Eso ya no fue posible porque en medio del camino, o sea, ellos nunca llegaron a Tarshish, nunca llegaron a Tartesos, en la mitad del Mediterráneo, Akadosh Baruj Hu mandó una tormenta e hizo que los planes que Yoná tenía fuesen distintos. Para terminar, la historia continúa, o sea, no vamos a estudiar ahora todo el texto, la historia continúa y vemos que Yoná sale del pez y va a Nínive, les dice que si ellos no vuelven en Chubá, en 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida. Una ciudad que va a ser destruida si no vuelven en Chubá. Esto recuerda a otras historias de ciudades que fueron destruidas tal vez porque no volvieron en Chubá. Cuando Yoná termina su misión, vuelve, se va a una playa, está allí y Akadosh Baruj Hu habla con él. Yoná no está completamente convencido de lo que él hizo es algo positivo para Israel. El Naví hace y cumple lo que Hashem dice, pero él tiene que ser Emet. Él no puede mentirse a sí mismo, ni obviamente mentirle a Hashem de las cosas que él piensa y los criterios que él tiene. Y a Kadosh Baruj Hu le termina diciendo lo siguiente, el último pasuk del libro de Yoná dice, Ve'ani lo ahus, yo no me voy a apiadar al Ninve, sobre Ninve, Haira Gdolá, la ciudad grande, Asher yesh ba harbe mishte esre ribo adam, que tiene más de una cantidad enorme de personas, Asher lo yada ben yemino usmolo, personas que no conocían la derecha ni la izquierda, o sea, personas que no tenían información espiritual suficiente, que tenía muchos animales, no me voy a apiadar. Este es el último pasuk del libro de Yoná. No está escrito en el libro qué es lo que Yoná respondió a Hashem, porque es una pregunta, dice, Ani lo ahus, tendría que haber venido como una respuesta, no la hay. Sin embargo, en Yom Kippur, cuando se lee este libro, el Hazán, la persona que va a leer, no va a terminar esto acá, sino que va a leer unos psukim del Sefer de Mija, en donde dice que Akadosh Baruj Hu merahem, que Akadosh Baruj Hu se apiada, etc. ¿Qué es lo que nos enseña en términos generales la historia de Yoná? Nos enseña que Akadosh Baruj Hu, como él dice, tiene una agenda bastante más general, bastante más amplia que la que Yoná, el representante del pueblo judío, tiene. Y en esta agenda más amplia está el apiadarse de todas las criaturas que existen en el mundo, incluyendo aquellos que puede ser que en el futuro no sean precisamente nuestros mejores amigos. En este punto es importante comprender y es importante pensar justamente en esta nekudá, en esta idea, que la agenda de Hashem muchas veces es bastante más amplia que la que nosotros mismos pensamos de nosotros, de los demás y del mundo en general. Esto es lo que nos quiere enseñar, entre otras cosas, la fascinante historia de Yoná. תהיה לכן שנה טובה ומתוקה ומבורכת.